Bienvenidos a Claves de Alzheimer. El cuidador, la persona encargada de cuidar al paciente con Alzheimer, emplea una media de 8 horas diarias en esta tarea. Además, muchas veces tiene que dejar su trabajo y asumir un coste que muchas veces también supera los 1.000 euros mensuales. Para hablar del impacto del Alzheimer, del impacto económico que el Alzheimer causa en las familias, tenemos con nosotros a Emilio Marmaneu, vocal de CEAFA. Emilio, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es así? ¿Es un coste tan importante, un coste económico que causa el Alzheimer en las familias? Siendo importante, y tenemos las cifras del coste económico que significa, como todo. Has dicho 8 horas, pues si alguien se come 2 pollos y yo no como, la estadística dirá que hemos comido un pollo. La persona con Alzheimer, evidentemente, vive 24 horas al día y en muchas fases de la enfermedad son 8 horas de media, pero son 24 horas las que hay que dedicarle a cuidar a tu familiar, padre, esposo, esposa o persona, y como en mi caso, 23 años de la vida, que son bastantes años. Costo económico, pues es muy importante. Y insisto, no es la parte vital que le preocupa a los familiares de una persona con Alzheimer. Yo muchas veces he comentado que mi familia pudo soportar este costo económico. Cuando empezó mi madre no habían las ayudas que hay ahora, siempre escasas, pero las hay, lo tuvimos que soportar todo y había dinero en casa, había. O sea, yo no heredaré de mis padres ninguna finca, ni ninguna casa, ni ningún piso, y si no hubiera habido dinero en casa lo hubiera robado, evidentemente, como es lógico, para cuidar a mi madre. No todas las familias pueden, evidentemente, no robarlo ni tan siquiera tenerlo, porque el estudio que hemos hecho en la Confederación Española de Familiares de Alzheimer, hemos evaluado en las distintas fases, porque el Alzheimer dura muchos años y tiene muchas fases distintas de cuidado y de atenciones diferentes, pero se cifra en una parte, o sea, en una cantidad superior a los 30.000 euros anuales el costo de cuidar a una persona con Alzheimer, de los cuales una tercera parte, serían unos 10.000 euros anuales, están soportados por la sanidad, a los medicamentos. Hoy los pañales, hoy las sillas de ruedas, hace unos años no, hace unos años las teníamos que pagar la familia. Todo este tipo de materiales y, lógicamente, la atención sanitaria de cualquier otro tipo está cubierta por la sanidad. Pero queda esos 20.000 euros, más de 20.000 euros que tiene que aguantar la familia. Y están cifrados bastante sencillo. Tú ya insinuabas o ya comentabas que muchas veces se tiene que abandonar el trabajo. Como cada uno puede contar lo mejor que es su propia vida, yo en los años en que la enfermedad de mi madre, o en esos 23 años de la enfermedad de mi madre, una parte bastante complicada, pues a mí me despidieron de 3 trabajos. Yo siempre decía que esos empresarios, que yo era muy bueno y que ¿por qué me despedían si yo hacía muy bien mi trabajo? La mamá ya falleció hace 10 años, yo ya estabilicé mi vida, pero luego haciendo análisis, pues yo no cumplía mi trabajo, era verdad. Ahora lo reconozco y alguna vez he visto a algún empresario de estos, de mi sector azulejero, y me lo dijeron: Emilio, te apreciamos mucho, ponías muchas ganas, pero no tenías la cabeza en el sitio. O sea, esos costos de pérdida de trabajo, de pérdida de ocio, de pérdida de amistades, de pérdida de tu propia salud, también hay que cifrarlos económicamente. Y la parte que soportamos las familias, esas miles de familias en España, sería por encima de los 20.000 euros anuales. ¿Hay algún tipo de ayuda para las familias cuando esas familias no tienen ese dinero, que serán en muchos casos? Posiblemente, a lo mejor no el primer año, pero a lo mejor el tercer año o el cuarto año ya no tienen esa capacidad económica. Vamos a ver, todo está cambiando. Yo te estaba contando, para entendernos, la enfermedad de mi madre en los años 80 y 90, donde ni habían asociaciones, ni había ni conocimiento de la enfermedad. Recientemente, porque hablando de años, el 2007 está aquí al lado, aparece la ley de la dependencia, en la cual las familias con Alzheimer, la CEAFA, tuvimos bastante importancia en cómo salió la ley, en pelearla, en conseguirla. Con la ley de la dependencia están empezando a haber ayudas. Pero como te decía al principio, ayudas económicas. Como te decía, son importantes las ayudas económicas. Las penas con pan son menos penas, es una obviedad. Pero no es la parte que más nos preocupa. Creo que además, de hecho, uno de los fallos que tiene la ley de la dependencia es que está volcando, entre comillas lo de volcando, las ayudas económicas en vez de la prestación de servicio. Lo que necesitamos las familias son centros de día de estimulación cognitiva específicos para Alzheimer, residencias específicas para Alzheimer, personas que puedan ayudarnos en nuestro domicilio para atender a una persona con Alzheimer. Eso es lo que necesitamos, no la ayuda económica, que bien vendrá,
que es corta, pero a mí la experiencia me dice que he conocido, bueno, tengo dentro de unos días una entrevista en mi ciudad con una persona de estas de mucho dinero, o sea, con poderío económico, que está desesperado y puede contratar 27 cuidadoras en su casa para cuidar a su familiar. Y aún así está desesperado, porque esas personas, si no están especializadas en cuidar a una persona con Alzheimer, le cuidarán el físico, la darán de comer, la asearán, la llevarán al baño, la ducharán, pero hay una parte de la que también vamos a hablar hoy, que es la estimulación cognitiva, es una pastillita no física, que se les puede, que se les debe y que las asociaciones llevamos años trabajando en eso, en la estimulación cognitiva para mejorar las capacidades y las facultades que aún le quedan al cerebro de las personas a las que cuidamos. De estimulación cognitiva vamos a hablar a continuación, pero antes vamos a pasar unos minutos a la publicidad.
Se incorpora al programa Rubén Muñiz, que es director de investigación de la Fundación María Wolf. Rubén, bienvenido. Buenas tardes. Rubén, vosotros habéis realizado una investigación que demuestra que las terapias no farmacológicas pueden incluso ser más eficaces que los tratamientos actualmente disponibles. ¿Es así? Sí, algunas terapias no farmacológicas tienen efectos más importantes que los fármacos. Por ejemplo, las intervenciones multicomponente para el cuidador pueden retrasar la institucionalización en más de un año y ningún fármaco puede hacer eso. Por ejemplo, las intervenciones como por ejemplo musicoterapia o estimulaciones cognitivas multicomponente pueden reducir la aparición de síntomas conductuales y mejorar el bienestar sin necesidad de fármacos o a veces en combinación con ellos. Pero vamos, son efectos clínicamente muy potentes. Eso es lo que te quería preguntar, que son efectos que están demostrados clínicamente, o sea, hay una evidencia sobre esos efectos. Sí, hay muchas intervenciones no farmacológicas, tienen efectos sobre el bienestar emocional de la persona, ya no solo sobre su cognición, sino sobre el bienestar emocional y sobre su conducta, que es una cosa que a los familiares les da mucho trabajo, les cuesta mucho manejar, en las instituciones también. CEAFA ha colaborado y ha apoyado también este estudio. ¿Y qué destacarías como asociación que representa a las familias? Las más de 300 asociaciones de familiares de enfermos que hay en España llevan años haciendo estas terapias. Ya intuíamos de forma empírica que eran buenas, lo veíamos, que la persona que venía a nuestros centros o a nuestros talleres, como se llamaban al principio, que estaba mejor. La familia también te lo decía. Oye, parece que como le han dado, no era el fármaco, pero desde que viene aquí se encuentra mejor. Lo que se ha realizado con la Fundación María Wolf es un estudio científico para que nos da a las asociaciones, que son las que luego nos tenemos que pelear con los políticos para implantar la ley que estamos ahora peleando, una ley sobre Alzheimer, no la de dependencia, una ley sobre Alzheimer en España. Necesitábamos estudios como estos donde poder ir al político y decir, mire, invierta usted una cierta cantidad de dinero en aplicar esto, porque esto va a evitar, como bien decía Rubén, que esta persona tarde 2 años, casi 2 años, en llegar a necesitar una residencia que cuesta de 2.500 a 3.000 euros mensuales. Si evitamos 2 años, pongamos cifras, 20 meses, a 3.000 euros, son 60.000 euros lo que evitamos. Y esas terapias no valen eso ni muchísimo menos. O sea, el aplicar estas terapias, que insisto, ya veíamos que iban bien. Ya veíamos que le van bien a la persona con Alzheimer. Ya veíamos que su familia estaba bastante mejor porque vuelve a casa. Estas terapias no se llevan a un sitio como este estudio cerrado y allí le hacemos electrodos en la cabeza. No, es sentarte en una mesa con auxiliares, con personas adiestradas en esto y, por ejemplo, los talleres de reminiscencia, que es recordar con fotos antiguas. Te voy a contar hasta una anécdota de reminiscencia con una compañera, no diré quién porque seguro que no le molestará, pero bueno, aquí en España fuimos a inaugurar un centro suyo, que lo inauguraban y nos acompañaba, iba la compañera, yo como presidente nacional entonces, y venía Carmen Sevilla. Y en ese centro estaba ingresado su marido, Juan. Cuando llegamos allí, las chicas, los auxiliares, mira, Juan, ¿quién ha venido? Queda mirando a mí, no me conocía, lógicamente, mira a su mujer, ¿y esta quién es? No la conoce, ¿tá? Miraba así, no sé qué, y le señalan, ¿y esta quién es? Dice, Carmen Sevilla. O sea, fíjate esa persona, lo que decía mi compañera, he convivido con él 30 o 40 años, tengo 5 hijos con él y a mí no me conoce y reconoce a Carmen Sevilla. Esas cosas que quedan ahí, pues bueno, cuando no te conoce como hijo, pues al menos que conozca a Marujita Díaz o que conozca la canción del Porón Pompero, pues algo le queda. Cuando su memoria, cerebro claro, se va apagando, cualquier chispa que le saquemos al cerebro de nuestro familiar, buena será, aunque haya perdido ya saber quién es o quiénes somos. Rubén, ¿cuánta gente ha participado? ¿Cuántos investigadores han participado? ¿Cuántos pacientes? ¿Y qué terapias han demostrado esa eficacia? Pues los investigadores de nuestro grupo pues son aproximadamente 24 investigadores de 4 continentes, y la base muestral de los pacientes pues serán muchos miles, porque se combinaron diferentes estudios y ahora esa cifra no la tengo en la cabeza, pero vamos, muchos miles de pacientes. ¿Qué terapias han demostrado evidencia clínica, ¿no?, de mejora? Pues por ejemplo, a ver, nosotros una de las cosas que hicimos en este estudio fue
darle forma científica al campo de las terapias no farmacológicas, que hasta este momento no teníamos. Cada investigador hacía un poco su investigación a su mejor criterio, y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido clasificar las terapias no farmacológicas en aquellas que van dirigidas hacia el paciente, aquellas que van dirigidas hacia el familiar, aquellas que van dirigidas hacia el profesional y algunas que combinan tanto profesional con paciente o familiar con persona que sufre de Alzheimer. Entonces, hecha esa clasificación, lo primero que se ve es que la mayoría de las terapias no farmacológicas que existen son aquellas dirigidas hacia los pacientes, y dentro de aquellas para los pacientes la mayoría de las intervenciones se dirigen a las personas que tienen Alzheimer en las fases más iniciales o leves. O sea que hay un déficit, por ejemplo, en intervenciones no farmacológicas para aquellos que están en fases más severas. Y ahí, por ejemplo, tenemos poca evidencia. Pero sí que tenemos buena evidencia para las intervenciones en fases iniciales, donde, como decía Emilio, las intervenciones multicomponente para los enfermos, pues mejora no solo la cognición, la función, el estado de ánimo y la conducta. Las intervenciones que van dirigidas hacia los familiares son intervenciones históricamente más nuevas, hay menos intervenciones, menos metodologías desarrolladas, pero la que comentaba antes, la multicomponente para los familiares, es muy potente. O sea, mejora el estado de ánimo del Perdóname, ¿qué es terapia multicomponente? Multicomponente significa que son intervenciones que no solo tienen una única diana terapéutica. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la rehabilitación cognitiva para el enfermo de Alzheimer, ¿no? Intentas rehabilitar una determinada función cognitiva. Si solo haces eso, vas a conseguir mejorar, por ejemplo, el cálculo. O si tu diana es, por ejemplo, el lenguaje, mejorarás un poquito el lenguaje, quizás. Eso es un único componente. Esas terapias, en general, como norma general, se está viendo que funcionan de forma muy limitada, pero sin que esos beneficios clínicamente se puedan trasladar a la vida diaria del enfermo. Entonces, lo que se ha visto es que las terapias no farmacológicas que tienen muchos componentes diferentes, que van hacia la cognición, hacia el lenguaje, hacia el estado de ánimo, hacia la conducta, hacia la socialización. Tratar al ser humano como un todo, ¿no? Exactamente. Pues esas, curiosamente, son las que tienen efectos más relevantes. Que contradice un poco el principio que existe en farmacología, ¿no? Que tú tienes una molécula diana, que es la que va hacia una sola cosa, y normalmente esas suelen ser las estrategias farmacológicas, pero en no farmacológico es curioso que al hacer una revisión tan grande como hemos hecho nosotros de todas las intervenciones y demás, se destila como lo que podría ya ser una especie como de principio, ¿no? Multicomponente, tanto para el enfermo como para el familiar. ¿El estudio ha conseguido llegar a conclusiones como, por ejemplo, si las terapias valen para todos los diferentes estadios de la enfermedad, para todo tipo de paciente, etcétera, o no? ¿Eso va a ser fruto de una siguiente investigación? Bueno, nosotros en nuestro estudio hemos analizado todas las intervenciones no farmacológicas documentadas, con ensayos bien realizados, y hay un déficit claro para hacer intervenciones para mejorar la calidad de vida de las personas en demencia en fase avanzada. Digamos que las intervenciones no farmacológicas hasta ahora se han dirigido a lo fácil, a la fase en la que el paciente colabora, o por ejemplo a los problemas, cuando hay problemas de conducta, etcétera. Pero en las fases donde el paciente está ya como haciendo una vida más cama-sillón y demás, ahí hay pocas intervenciones, y la verdad que es una lástima, porque esas personas también sienten, esas personas frecuentemente se ven postradas a existencias, yo diría que vegetativas, con poco estímulo, poco afecto. Estamos ya fuera de tiempo, pero una pregunta rápida. ¿Está aceptado el estudio, es decir, médico, toda la especialidad médica, ¿no?, que trabaja en Alzheimer, han aceptado los resultados de este estudio, y se entiende ahora que se debe también de casi, no sé si obligar, ¿no?, pero decir que junto al fármaco tiene que ir una terapia no farmacológica? Yo creo que sí, que ya lo han entendido, pues precisamente porque han visto que es un estudio serio, se lo están creyendo. O sea, como en todas, teníamos ahí un pequeño divorcio a veces con los científicos y los familiares, pero como en tantas cosas estamos llegando a un entente. Y como dices que estás fuera de tiempo, yo permíteme, sí, quiero darte 3,5 millones de gracias, que son los 3,5 millones de personas que padecen el Alzheimer
en su cuerpo o en su familiar más cercano por esta serie de programas que habéis dedicado al Alzheimer, que por lo que conozco y los que he visto están muy bien, y es muy interesante que televisiones como las vuestras nos prestéis atención a esta cruel problemática. Emilio, gracias a vosotros por estar aquí, por haber venido, de viaje incluso, sobre todo en tu caso, y esperamos veros ya mismo en un nuevo programa, Clave del Alzheimer. Y a ustedes les esperamos en el siguiente Clave del Alzheimer. Ya saben, todos los viernes con nosotros a partir de las 10 de la mañana.